En este video aprenderemos a analizar datos cuantitativos y cualitativos, a calcular medidas de tendencia central y de dispersión, a organizar datos brutos en datos procesados y a representar utilizando tablas y gráficos. Una vez que ya nos hemos planteado la hipótesis y realizado la experimentación para validarla, es importante sistematizar dicha información para luego analizarla. Y para ello son muy útiles las tablas y los gráficos, puesto que facilitan el análisis y la discusión de los datos y resultados. Pero, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Primero, hay que señalar que el propósito de toda tabla o figura es presentar de manera eficiente y organizada grandes cantidades de información. Sin embargo, aunque parezcan iguales, tienen sus diferencias. Por lo general, las tablas muestran valores numéricos o información textual organizada en columnas y filas, mientras que una figura podría ser un gráfico, una fotografía, un dibujo o algún otro tipo de ilustración o representación no textual. Dicho esto, podemos decir que las tablas se caracterizan por una estructura de filas y columnas, mientras que cualquier tipo de ilustración, gráfica o imagen es una figura. Pero hay ciertas semejanzas entre ellos. Por ejemplo, en su estructura. De acuerdo al estilo APA, las tablas y las figuras tienen los mismos componentes. ¿Cuáles son ellos? Primero, el nombre del organizador y número, los cuales deben de estar en negrita. El título debe estar debajo y en letra cursiva. El cuerpo para las tablas o imagen para las figuras. Las notas, si es que fuesen necesarios, se utilizan para aclarar algún dato que no se puede entender por medio de la figura. Y no olvidemos la fuente. La probidad académica es importante, así que reconocer los créditos del autor de dichas tablas y gráficos siempre es conveniente. Esto será muy útil para ti, que tendrás que presentar trabajos tales como investigaciones individuales o monografías dentro del programa del diploma, así que tendrás que prestar especial cuidado en estos puntos para que la presentación de estos trabajos sea excelente. Ahora vayamos con especificaciones más puntuales con respecto a las tablas. Si bien es cierto, en un informe los textos utilizan un espaciado de 1.5 o de 2, las celdas de una tabla pueden utilizar un espaciado sencillo, intermedio o doble. Esto con la intención de que puedan caber en una sola página y facilitar la lectura. Tienes que tener en cuenta que la tabla no se debe de cortar de una página a otra. Otros Science Tips que tenemos para ti es que siempre trates de centrar y alinear las columnas de datos. No pongas más de un valor por celda. Una tabla se debe poder entender por sí sola. Esto significa que si el lector la ve fuera de contexto, la tabla debe seguir teniendo sentido. Veamos unos ejemplos y ahora quiero que me digas cuál de las dos tablas es más pertinente en la presentación de un trabajo de investigación. Exacto, la tabla B. Pero ahora veamos por qué. Comencemos por la presentación. Esta tabla tiene todos los elementos que señalamos al inicio: nombre de organizador y número, título en cursiva, cuerpo, notas, pero hay que recordar que no siempre puede estar presente, y la fuente. En cambio, en el primero, el nombre del organizador está centrado, el título no está en cursiva y carece de la fuente. Otras consideraciones a tener en cuenta es el tipo de fuente. Lo más recomendable es emplear Calibri, Arial o Georgia en 11 puntos. Evita fuentes de letras muy informales, como en este caso Comic Sans. Además, trate de utilizar la escala monocromática, o mejor, blanco y negro. No sobrecargues de colores a tus tablas o gráficos. Continuemos con aspectos más ligados a la naturaleza de nuestra asignatura. Mientras más grande sea el número de muestras por cada grupo, mejor. En la tabla A solo hay 2 repeticiones por grupo. En cambio, en la tabla B se deduce que se hicieron 10 repeticiones.
Por otro lado, lo recomendable es que los valores de una variable deben mantenerse siempre con el mismo número de decimales, en concordancia con la incertidumbre de la medida. En este sentido, en la tabla A, algunos datos tienen 1, 2, 4 y hasta 7 decimales. Esto es un desorden. En cambio, en el segundo ejemplo, todos los datos brutos tienen un solo decimal, en concordancia con la incertidumbre del instrumento.